Buenos días para todos, un placer estar aquí y un agradecimiento por la invitación a formar parte de este panel y sobre todo la posibilidad de aprender con tres fantásticos panelistas que nos van a dar una perspectiva realmente muy valiosa sobre el concepto de sustentabilidad y cómo esta sustentabilidad opera dentro de sus empresas. Es un privilegio escucharles. Así que doy la bienvenida a Cristina Rodríguez, presidenta de WM Oaxaca. Bienvenida, Cristina. Un gusto volver o sea, encontrarme contigo. Es un placer. También es un gusto para mí, hablar con Miguel Elizalde el día de hoy, director de Movilidad Sustentable, director de Mobility Sustainable, y también agradezco también la presencia de Andrés Gutiérrez Velázquez. Él es especialista en mercados de energía de Total Energies. Así que bienvenidos los tres y empecemos a platicar un poco en este diálogo relacionado con sustentabilidad como prioridad en logística. Entonces, un poco sobre esa base quisiera iniciar, digamos, en un momento determinado tratando de encontrar, empecemos, si les parece bien, empecemos con Miguel, o sea, vaya en este contexto. Miguel, platícame un poco sobre dónde identificas o cuáles son como estas primeras, ideas que vienen a tu cabeza sobre cuáles son los principales obstáculos que de pronto las empresas logísticas se enfrentan. O sea, vaya, trabajar con flotas eléctricas es un tema complejo o también trabajar con empresas de bajas emisiones. ¿Y qué podrías, digamos, de alguna manera sugerir para realmente pasar esos obstáculos y no comprometer la eficiencia operativa? Empezamos contigo, Miguel. No, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a nuestros amigos de Neuron Logistics Summit y gracias Manuel por coordinar el panel y excelentes panelistas aquí con quien tengo el gusto y honor de compartir esta plática. Eh, Mira, yo te diría que son tal vez, voy a comentar cosas que tal vez ya sean muy conocidas para muchos de ustedes, ¿no? Mis temas un poco más del tema automotriz, más de la industria del autotransporte, y aunque la logística es mucho más amplio que solo camiones, me voy a enfocar un poco en ese tema. ¿Qué es la primera duda que sale? Es la inversión inicial. La inversión inicial, hay que recordar que los vehículos pesados son vehículos comerciales, son vehículos que se usan para hacer negocios y obviamente un eslabón de los más importantes de la cadena logística. Entonces, siempre hay una duda si la inversión inicial del vehículo va a dar en los costos de la operación, de la misma de retorno y de lo que se le llama pues el costo total de propiedad de la unidad, si te va a dar el rendimiento, el precio de reventa, etcétera, el consumo del energético. Ese yo creo que es uno de los principales temas que vienen, ¿no? Porque ahora, no solo cuando vas a usar, y tal vez ahorita me voy a enfocar en electromovilidad, pero es un tema mucho más amplio porque tienes hidrógeno, tienes otras tecnologías, prácticamente es adquieren las unidades y tienes que adquirir pues el abasto de la energía. Es como si compraras un tractocamión a diésel y también tienes que comprar la gasolinera, en este caso la dieselera, ¿no? Entonces la inversión inicial no solo es la del vehículo, sino también es la del abastecimiento y tienes que tener garantizado el establecimiento del combustible en el tema de eléctrico, porque pues, tienes una red ahorita en México de más de 9,000 estaciones de abasto de diésel. Entonces, tendrías que contar algo similar, cosa que no es así. Entonces, vas a depender mucho de tus puntos de carga. Yo te diría que ese es el principal punto, la inversión inicial. Luego sería el tema de la infraestructura que te comentaba, el tema de que si vas a tener de capacidad para la generación y la distribución eléctrica. Y hay otros temas un poco más amplios o retos, te diría yo. Cuando hablamos de movilidad sostenible, que a mí me gusta decirlo, o transición de vehículos a cero carbono, me gusta más que decir que solo la palabra electromovilidad, porque estás descartando al hidrógeno y estás descartando tal vez otras tecnologías en transición, como lo son los vehículos a gas natural, los diésel, de diésel mucho más limpio, que utilizan combustible de ultra bajo azufre, y comparten todos esto mismo, comparten el mismo reto de la infraestructura energética, comparten el mismo reto en la inversión inicial. ¿Qué otra variable preocupa más? Resido aquí en California y muchos transportistas aquí que ya tenían por obligación hacerlo, ya no.
es el precio de reventa, porque ya está familiarizado la empresa de transporte que apoya la logística o empresa logística en cuánto va a adquirir la unidad y aproximadamente en cuánto va a revender su unidad, que es una parte importante del costo total de propiedad. Pero el precio de reventa por el uso de las baterías, si va a ser a 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, todavía hay mucha incertidumbre de eso y que tanto no te puedo asegurar que si tú adquieres tu vehículo y cuando ya, digamos, lo vas a renovar, pues no saben en qué condiciones va a estar la batería, o más bien porque no hay mucha experiencia en este tema. Entonces, esa es otra de las cosas que inclusive en otros países, pues que van más avanzados en esta transición a vehículos cero carbono, que tiene incertidumbre para eso. Entonces, recapitulando, te diría inversión inicial, infraestructura energética, capacidad de generación y distribución eléctrica donde se va a instalar. Y un comentario último es, va a ser cada vez más viable para las configuraciones vehiculares más pequeñas que para las más grandes. Es decir, camiones de reparto y distribución, ya tu costo de inversión inicial te sale, los costos dicen, sí me conviene. Y entre más grande sea el vehículo y tal vez sea más para carretera, tal vez ya no te den tanto las cifras. Y en medio de esto, también tienen los vehículos híbridos que pueden ser una alternativa, la verdad, bastante razonable. Aquí una de las cosas, por ejemplo, que eventualmente en México representa hay dos temas que en realidad hacen difícil este movimiento eficiente a través de vehículos eléctricos, particularmente como el tema de la autonomía. Ese es un elemento que es crítico y que realmente representa, pero el problema además de la autonomía es el desarrollo de los temas de infraestructura. O sea, es decir, dónde cargar y por supuesto los tiempos de carga que también representan uno de los aspectos que me parecen también que hace que sea difícil implementar. Hoy el reto logístico en términos de velocidad es enorme y creo que de alguna forma, cuando pensamos en este proceso, digamos, de entender en México el hecho de esperar 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, dependiendo del tipo de estación, notablemente es inviable a través de lo que representan hoy las exigencias logísticas que existen alrededor. Cristina, en un segundito voy contigo. Nada más quiero platicar con Andrés. En un segundo voy contigo, Cristina, sobre esta perspectiva. Quiero platicar con Andrés sobre un poco cómo la gestión empresarial de alguna manera tiene una visión asociada con lo que es el manejo y la eficiencia de combustible y manejo de rutas. ¿Cuáles podría ser como ese proceso? Muchas gracias, Manuel. Gracias, Miguel y Cristina, por acompañarme en este panel también. Gracias por la invitación a Neuron. Creo yo que debemos comenzar hablando la parte de que hoy en día la estrategia empresarial, la estrategia comercial no puede estar desligada de la estrategia sostenible. La sostenibilidad hoy en día debe ser el pilar fundamental de toda estrategia empresarial y comercial. Entonces, si ponemos la sostenibilidad en primer lugar, vamos a encontrar rentabilidad, vamos a encontrar muchas mejoras. Sin embargo, hoy en día todavía no todos lo están aplicando. Pensar por eso, encontrar que la sostenibilidad no puede ser un departamento aislado, no puede ser una campaña de marketing, no puede ser el speech solamente de una persona del equipo, sino debe ser algo integral, en donde estas empresas logísticas, que ahora es el tema que toca abordar, pues deberán integrar en cada una de las etapas del negocio. No podemos tener rentabilidad sin sostenibilidad, no podemos tener hoy en día incluso ventas sin la sostenibilidad, porque ahora la sostenibilidad por muchas empresas transnacionales, digamos, que pueden contratar los servicios logísticos, es una exigencia. Entonces, la estrategia debe estar basada en sostenibilidad. Respecto a los combustibles, bueno, Total Energies fabrica biocombustibles y fabrica algunos otros combustibles amigables con el ambiente, así como también los derivados 100% del petróleo. Pero bueno, en esa transición que ha llevado nuestra empresa durante ya varios años, encontramos muchas buenas oportunidades de generar algunas oportunidades de ahorro también de combustible, no solo utilizar biocombustibles, sino además eficientar para que se consuman menos litros de estos materiales.
Así también, lubricantes sintéticos, por ejemplo, pueden ser utilizados en esta estrategia de ser más amigables con el ambiente, pero también de ser más rentables las flotas de nuestros clientes e incluso flotas que tienen nuestros contratistas. Entonces, hay que basar todo en la sostenibilidad. He encontrado en mi camino por estas industrias acá en México que muchos están desenfocados del tema de sostenibilidad. Hay muchas compañías, como decía al principio, transnacionales que están buscando socios estratégicos, no proveedores de transporte, sino socios estratégicos que los ayuden a cumplir sus metas para 2030 y 2050 respecto a la reducción de huella de carbono. Y entonces, que estas líneas transportistas en México se conviertan en ese partner es algo maravilloso, pero para eso, pues necesitamos integrar sus unidades, sus estrategias logísticas, nuestras estrategias y productos que llevan a este objetivo. Entonces, veámoslo todo como una integración, no veamos todo separado, ese es mi primer comentario. Me parece súper interesante, Andrés, cuando planteas como es esta perspectiva, porque claro que tenemos que hablar no solamente de sostenibilidad, que ese es un valor fundamental dentro de las empresas, sino hablar un poco de esta eficiencia sostenible. O sea, donde a través, digamos, de sistemas de optimización de rutas o eventualmente a través de sensores de Internet de las Cosas o eventualmente analítica de datos en tiempo real, o sea, nosotros podamos caminar hacia la reducción de consumos y emisiones. O sea, la sostenibilidad no solamente está en la parte asociada a lo que es, digamos, la parte eléctrica, sino en realidad en muchos elementos más. El rediseño de una red logística es como parte de este valor o como parte de esta relevancia alrededor. O sea, no es solo un tema de combustibles, sino en realidad cada kilómetro que se recorre, cómo los repensamos para ser cada vez más eficientes. O sea, sin duda, obviamente, hay una vinculación fundamental de responsabilidad ambiental asociada a lo que representan las prácticas logísticas y la decisión de modelos de eficiencia. O sea, creo que ese es un valor. Y ahora sí, Cristina, perdóname por favor, en este contexto. Y Andrés mencionaba algo que me parecía relevante. Decía, la sostenibilidad no es un programa de marketing, sino que en realidad es algo mucho más poderoso. O sea, en términos específicos, a través de acciones puntuales que la empresa debe tener. O sea, no se trata solamente de iniciativas puntuales verdes, sino la posibilidad de retransformarnos y construir un ADN dentro de la empresa que observa la parte de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo puedo tratar de hablar a través de qué mediciones o qué estructuras de gobernanza para tratar de reconocer dentro de la empresa que la sustentabilidad es una forma de vivir dentro de la empresa y no solo un greenwashing que eventualmente no sea, digamos, relevante para lo que representa este mundo? Claro que sí, ¿no? Y muchas gracias nuevamente a Neuron y a todos. Y también quisiera ampliar un poquito. WIM significa Women in Mining, son mujeres en la minería. Yo represento el distrito de Oaxaca. Y sabes que una de las cosas que hemos estado identificando y que se ha vuelto también un término muy popular, que es el greenwashing, es entender primero qué es, ¿no? O sea, a qué se refiere este término. Sí es precisamente una estrategia, está involucrado dentro de una estrategia de marketing, pero también tiene raíces muy profundas en la manera en que trabajan las empresas o que trabajamos las empresas, ¿no? ¿Qué hace el greenwashing? Pues lo que hace es pues de pronto cuando no hay prácticas ambientales adecuadas, las disimulan o las encubren, o a lo mejor lo que hacen es exagerar estas prácticas por parte de la organización, por un lado, mientras por el otro lado se pone a omitir las fallas o las deficiencias que todavía tienen las organizaciones. O empiezan a utilizar lenguaje confuso, ciertos términos sofisticados, exceso de cifras, a manera de que el público que está recibiendo la información termine confundido y realmente no sepa qué es lo que le están transmitiendo. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer esto, no? Porque creo que va un poquito más allá de no deseamos no hacerlo. O sea, en Europa ya hay normatividad que penaliza
económicamente, hace un 4% de los ingresos anuales, las prácticas de greenwashing. En Colombia, por ejemplo, pueden hacer el cierre temporal o permanente de las instalaciones por este tipo de prácticas. En México, la Profeco es la que se encarga de llevar como este monitoreo o recibir precisamente las quejas del consumidor, y tomar las acciones a través de pues lo que ellos ven como publicidad engañosa, ¿no? Un ejemplo muy claro de lo que nos puede costar hacer greenwashing es en el 2015 hubo el Dieselgate. Le sucedió a Volkswagen en Estados Unidos y nada más perdió 34.690 millones de dólares. Entonces creo que tenemos muchas razones para profundizar y entender un poco más qué es esto y cómo lo podemos evitar. Y tú lo decías y Miguel también lo decían muy claro. Primero es parte del core de la empresa la sostenibilidad. Estamos comprometidos desde hasta arriba y este compromiso va más allá de decir sí, somos sostenibles, ¿no? Porque muchas veces igualmente, ¿no? Nos encontramos con empresas que hablan de sostenibilidad y vas y le preguntas a sus empleados cuáles son las prácticas sostenibles y la verdad es que la gente no lo identifica, realmente no conoce la definición de la sostenibilidad de su empresa y mientras allá afuera, en las redes y en los medios de comunicación, pues hay un boom, ¿no? Entonces, ¿qué es para la empresa la sostenibilidad? ¿Cómo la mide? ¿Cómo la está implementando en su cadena de valor, en sus procesos? ¿Cómo la comunica? Tiene que entrenar, tiene que capacitar a las personas. Y una vez que la empresa ya tiene como esto muy claro, aunque el proceso de implementación sea un poco largo, pero de entrada que ya lo tengan muy claro, que exista un verdadero compromiso. Ahí a lo mejor sí puede tomar cierta ventaja de la comunicación a los avances que vayan dando en este proceso, porque sí es muy largo, ¿no? Siempre y cuando lo tiene todo muy sustentado, es auditable, la información es transparente y es honesta. Súper interesante. O sea, al final de cuentas, por supuesto, la sustentabilidad tiene que estar vinculada, en realidad, en la forma como, digamos, se alinean las acciones dentro de la propia empresa, debe tener claridad en el sentido, debe tener presupuestos, por supuesto, reconocidos alrededor de ello, y debe tener líderes dentro de la organización que caminen con ese tema del manejo de la sustentabilidad. Te platico, por ejemplo, me toca participar como jurado del Premio Nacional de Logística y eventualmente me sorprende cuando empresas de cierto nivel, Cristina, de pronto eh, contestan que se mencionan sobre digamos, las prácticas sustentables que tienen o las prácticas verdes que puedan tener dentro de la organización. Y empresas que hacen transporte, empresas que hacen logística contestan, no aplica. ¿Cómo que no aplica? O sea, vaya, ¿cómo que no puede aplicar? En la realidad es un tema de coherencia corporativa. O sea, cómo en realidad tomamos decisiones y cómo somos coherentes en realidad en nuestras decisiones operativas y financieras. O sea, ese concepto tiene que estar dentro. Cristian, me quedo contigo. O sea, porque hay algo más acerca de la sostenibilidad. O sea, vaya, es un tema más que emisiones, sino también otros elementos dentro de la empresa. O sea, es algo más profundo. O sea, vean, no solamente se trata, digamos, en un momento determinado de plantear exclusivamente, digamos, pues la visión pura de la sostenibilidad en términos de conceptos o sustentabilidad en términos de verde y disminución, sino también está hablando de inclusión y también en un momento determinado que este cambio integral no solo sea, digamos, bajo el punto de vista de el uso de vehículos eléctricos, sino trabajar con comunidades vulnerables y cómo de alguna manera finalizar con estas desigualdades estructurales. O sea, cómo en un momento determinado podemos apoyar por supuesto, en temas vinculados a equidad de género dentro de la cadena de suministro. Claro, y precisamente, ¿no? O sea, retomo un poquito de lo que te decía, les comentaba a todos hace un momento, que esto tiene que ir de adentro hacia afuera. Las empresas tenemos que trabajar en varios niveles, la parte de la sostenibilidad, que como bien dices, no solamente es el tema de emisiones, y creo que el primer paso es preguntarme como empresa cuáles son los temas más relevantes que tengo que atacar.
¿no? Miguel hablaba hace rato, pues, sobre todos los beneficios, igual Andrés, sobre todos los beneficios que genera tener a la sostenibilidad como parte integral de una estrategia de negocios. Entonces, dentro de esto, pues yo tengo que analizar cuáles son mis riesgos y mis oportunidades. En el lenguaje de sostenibilidad se le llama el análisis de la materialidad, ¿no? Que es lo que se utiliza como una base para hacer los reportes de sostenibilidad. Y ahí vas a identificar que sí, aparte de emisiones, pues tú tienes un tema de género, tienes un tema de agua, de aire, de relaciones con las comunidades, etcétera, ¿no? Y además necesitas tener muy bien tu mapeo de partes interesadas, porque si tú tienes un desequilibrio con las partes interesadas claves con las que se vincula tu empresa, pues dejas de ser como tal sostenible. Y estas partes pueden ser tus empleados, tus inversionistas, las comunidades en donde se encuentran tus instalaciones o por donde transita tus transportes, pueden ser también tus clientes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos son como los primeros pasos que uno tiene que tener muy claros cuando habla sobre el impacto social y la parte de inclusividad y hacia dónde, y precisamente eso nos va a decir hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando las empresas de pronto tienen un proyecto muy bonito y muy grande con la comunidad y generan una inversión y incluso hacen marketing sobre, no sé, se invirtieron 10,000 millones de pesos en el desarrollo del hospital de tal comunidad, pero tus empleados tienen sueldos por debajo de lo que deberían, sus prestaciones son únicamente las de ley, no reciben capacitación, no tienen un plan de desarrollo? Bueno, vas a generar una inconformidad y hablamos de la congruencia, no hay congruencia. Entonces, primero tienes que garantizar que dentro de tu organización tienes bien tus políticas, bien implementadas, medidas y con mejora continua en relación a la gente que trabaja contigo. Esto incluye precisamente también las políticas en temas de inclusión de género, ¿no? Si tú vas a ir allá a hablar a marchar por el 8 de marzo, pero dentro de tu organización no tienes una política en relación a género, si no tienes una meta de cómo vas a ir incrementando esta paridad, pues de nada sirve. Y entonces, por ejemplo, hablábamos de greenwashing, pues este es woman washing, ¿no? Que a lo mejor está menos regulado o no está regulado, pero es una realidad, ¿no? Entonces, la congruencia dentro de la organización, pues tiene que ser transversal. Una vez que trabajas dentro con tus trabajadores, pues tu siguiente nivel, evidentemente, es tu cadena de valor, ¿no? Por un lado, pues te toca capacitar o concientizar a tus clientes, pero por el otro lado, tienes que trabajar con tu proveeduría, ¿no? Y hay dos impactos sociales importantes. Uno es la generación o la promoción de proveeduría local, que precisamente tenga un impacto en donde se encuentran tus instalaciones, lo mismo con empleo local, ¿no? O sea, cuáles son tus metas y cómo las vas a ir ampliando, ¿no? Y obviamente, pues cuando hablas de proveeduría local, muchas veces, especialmente en la minería, nos toca desarrollar a los proveedores locales porque estamos en locaciones muy remotas, ¿no? Y por el otro lado es la selección de proveedores, ¿no? ¿Cómo los vas a seleccionar y a quiénes vas a invitar a participar de tu gran proyecto con una visión de sostenibilidad? Pues evidentemente tienes que hacer un filtro con aquellos que compartan esa visión, que compartan esa voluntad por seguir ese camino, porque puede llegar un momento en que incluso para ti sea importante o sea, que tu meta sea la misma que la de tu proveedor. Que si tú ya estás hablando, por ejemplo, de temas de seguridad e higiene dentro de tu empresa, pues que tu proveedor tenga esa misma cultura, esa misma capacitación, ¿no? Entonces, ahí va como que un segundo nivel en la parte de un beneficio social, ¿no? Y ya después empiezas a expandirte más y ya desarrollas proyectos con la comunidad. Y estos proyectos con las comunidades son muy delicados, ¿no? Son muy delicados, no puedes ir y a implementar un proyecto de buena fe diseñado en una oficina. Siempre para la implementación de un proyecto tiene que haber un trabajo de campo, tiene que ser participativo, tiene que estar hombres y mujeres de las comunidades dentro
Porque fíjate, hasta para eso hay estos temas de inclusión. O sea, si vas a definir un proyecto para la comunidad, tiene que haber hombres y mujeres representando los diferentes intereses de la comunidad, de diferentes edades, con De acuerdo. diferentes niveles educativos, etcétera, ¿no? Súper interesante. Fíjate, te agrego una práctica, Cristina. Claro que quien debe hablar más profundamente de eso es mi querido amigo Rodolfo Hernández Casanova, sobre el tema de mujeres operadoras y la forma como se están desarrollando para desarrollos y temas de inclusión, inclusive en ese tipo de elementos, o en ese tipo de prácticas que parecía una práctica de hombres y hoy las empresas empiezan a tener, pues probablemente hoy un número todavía pequeño, pero estamos hablando de un 3-4% de operadores, de operadoras, lo cual, pues, notablemente habla de que la industria se está moviendo un poco. Y escucharte me emociona un montón porque en realidad me hace pensar que la empresa la empresa, más que una generadora de utilidades tradicionales, es una herramienta de transformación social. Y creo que eso tendría que estarse concebido desde cuestiones diferentes. Y tarde o temprano tendremos que ser como muy sensibles al tema de los indicadores sociales. O sea, vaya, es un tema de la sustentabilidad, es un tema de equidad en todos los sentidos. Y eso me hace, de alguna manera, pues reconocer el compromiso que tenemos dentro del sistema logístico. Gracias por tu intervención, Cristina. Muy interesante. Y Miguel, regreso contigo otra vez. ¿Dónde ves o qué percibes como las próximas innovaciones, lo que está por llegar en temas de la logística sustentable? O sea, ¿cómo en realidad nos podemos preparar como empresas para un cambio tecnológico que me parece que al final de cuentas es inevitable, pero que tenemos que estar listos para eso? Sí, mira, te comentaré, como te decía Manuel, ahí un poco la parte de los vehículos y las tecnologías que vienen nuevas. Creo que hay panelistas que te pueden hablar un poco más especial del tema más logístico, más integral, ¿no? Entonces, especificando ahí la parte vehicular, eh, repito, va a depender mucho otro si es negocio o no es negocio. Coincido con Cristina y Andrés, oye, las empresas tienen que tener una responsabilidad social, un compromiso con el medio ambiente, con la sustentabilidad y todo, pero si no es negocio, pues la empresa no va a dejar de existir. Entonces tiene que ser esta visión holística de todo integral para que se encuentre un balance, ¿no? Entonces, partiendo de eso, mira, he estado participando en varios eventos donde ves muchas de las tecnologías más avanzadas y lo que me he dado cuenta es, no hay una propia tecnología única en la que digas tú, mira, esto es lo que viene, esto es lo que llega. Lo que hemos visto, al menos en los últimos 2 años, es avances en tecnologías ya existentes. Por ejemplo, en electromovilidad, en los vehículos eléctricos, vamos a ver cada vez vehículos con baterías con mayor capacidad, que va ligado al alcance que comentabas ahorita, Manuel, que vamos a ver vehículos con mayor, digamos, eh, capacidad, con menor peso de la batería físicamente, porque las baterías pueden pesar 1, 2, 3 toneladas y eso le quita capacidad al vehículo de carga y obviamente competitividad. Más económicas, es decir, una inversión inicial menor para la parte de los vehículos y muy importante, menores tiempos de carga, que era precisamente lo que comentabas ahorita complementando esto. Entonces, porque esto obviamente ya te afecta, no hay nada peor que tener el vehículo parado sin hacer nada y el tener esta batería más liviana, más barata, y con mayor autonomía para la conducción del vehículo y menos tiempos de carga es lo que se está viendo cada vez más y de manera constante y lo vamos a seguir viendo. Por eso vamos a ver cómo vehículos inferiores, digamos de clase 3, 4, 5, 6, son más competitivos y conforme avanza el tema de las baterías, vamos a ver ya los vehículos clase 6, 7 y 8 que van a ser cada vez más utilizados, tal vez en tramos más largos y no solo en reparto y distribución. El otro es el tema de hidrógeno, aunque la inversión inicial es muy grande todavía y en México no hay, digo, hay un par de prototipos de hidrógeno, principalmente de autobuses, no tanto de carga. No tenemos hidrogeneras, por decirlo así, públicas, porque también no existe la demanda ahorita para estas, pero es una solución técnica. ¿Por qué? Porque precisamente reduce los tiempos de carga que pueden tomar el mismo tiempo que se carga actualmente un vehículo con tecnología a diésel,
que puede ser unos minutos comparado con unas horas. Entonces, vamos a ver cada vez más hidrógeno e hidrógeno, específicamente hidrógeno verde o el hidrógeno gris que le puede llamar. Entonces, tiene que ser obviamente con tecnología que se aproveche, pero también la generación de esta misma energía para estas nuevas tecnologías tiene que ser obviamente cada vez más limpia. Vamos a continuar viendo tecnologías en transición a esta etapa de cero carbono, es decir, lo que sería híbridos, vamos a ver obviamente vehículos gas natural y obviamente tecnologías a diésel cada vez más limpias. Específicamente, yendo a una parte un poco más técnica, vamos a ver en las baterías, tal vez mayores baterías de estado sólido. Actualmente las baterías cuentan, sin ser el experto técnico en las baterías tienen, las de iones de litio tienen pues un electrolito líquido y ahora lo vamos a ver sólidos que todavía requieren una inversión inicial mayor, pero condensa más, es decir, la hace con mayor capacidad, menos peso, que son los beneficios que se pueden tener para aprovechar más estas baterías. La infraestructura de carga va a seguir creciendo y vamos a ver cargadores de arriba de varios megas que pueden cargar el vehículo tal vez en 30 minutos, 15 minutos, vehículos ya más comerciales, no tanto los vehículos ligeros. Y muy importante, la digitalización. Ya los vehículos son vehículos, son computadoras con ruedas. Entonces vamos a ver en esta parte de digitalización, vamos a ver una mayor, no una conducción autónoma per se total, pero sí mayores niveles de conducción autónoma que van a ayudar a la seguridad vial. Esto en apoyo a la conducción de los mismos operadores. Entonces vas a ver obviamente mayores tecnologías que te ayuden a corregir, que ya lo tienes en algunos vehículos, cambios de carril, que algunos temas de conducción predictiva, que eso obviamente va a ayudar a reducir el consumo energético y obviamente mejorar el medio ambiente y muy importante, pues mejorar también la seguridad vial. Yo lo dejaría hasta ahí, Manuel, son los aspectos tecnológicos que creo que van a seguir mejorando lo que tenemos actualmente. Y hay cosas innovadoras, desde poner un tren motriz eléctrico a la caja del tráiler y no solo la unidad motriz, bueno, en fin, pero me enfoqué yo creo que en los que vamos a ver resultados más pronto. Sí. El tema de hidrógeno, el tema de hidrógeno, en México no hay, pero en Costa Rica sí. O sea, entonces eventualmente pueden empezar a desarrollarse y a crecer, digamos, como una opción de negocio aquí. Se queda en mi cabeza, por ejemplo, también opciones como inteligencia artificial para el mantenimiento predictivo de lo que son los vehículos y también eventualmente temas de blockchain. Creo que podría haber como algunas perspectivas un poco para reconocer la trazabilidad ambiental y, como decía Cristina, decir realmente cuánto es. O sea, estamos como yo creo que estamos ante el umbral, Miguel, si me permites, ante algo que podría ser mobility as a service. O sea, creo que podemos entrar un poco en ese sentido. Creo que es la forma como la tecnología puede llegar en realidad a ser a cerrar las brechas con políticas inclusivas mucho más eficientes. Muchas gracias, Miguel. Gracias por tu intervención. Andrés, ¿tendría alguna perspectiva, pues que me parece como interesante hablar contigo alrededor de la sostenibilidad en realidad? Pues está en todos los aspectos y hablamos un poco sobre lo que son un poco cómo mejorar el desempeño, cómo de alguna manera ciertos lubricantes sintéticos pueden mejorar el desempeño y cómo en realidad a través de ellos podemos reducir la huella ambiental. Andrés, si nos puedes dar una perspectiva en eso. Sí, Manuel, gracias por la pregunta, pero antes, si me lo permiten los tres, quisiera yo dar algún comentario. Mencionabas en esta última intervención la parte de el involucramiento de la inteligencia artificial para la administración del mantenimiento. Yo ahí quisiera decirte que es genial, e incluso Total Energies tiene algunos softwares que están disponibles para flotillas que son clientes nuestros, justamente para este uso
Sin embargo, tristemente en México me he encontrado con flotas en el pasado muy reciente que pocas veces vuelven a mirar todas estas herramientas como realmente lo que son, una ayuda para ahorrar, una ayuda para contaminar menos, etcétera. He encontrado clientes a los que les damos análisis de aceite con un sistema bastante avanzado. Creo que tenemos uno de los sistemas más avanzados del mundo respecto a análisis de aceite, que podrían brindarles muchas ventajas verdes y muchas ventajas económicas. Sin embargo, hacen el muestreo, lo hacen mal, se envía al laboratorio y como hicieron mal el muestreo, pues no es tan digno el resultado y solo lo hacen para que cuando tengan su recertificación ISO 9001 puedan mostrar evidencias de que lo siguen haciendo, pero no le dan importancia. Entonces, creo que podemos implementar IA, podemos implementar muchas herramientas, pero lo que debemos implementar es la cultura en estas flotas. Entonces, bueno, hay mucho camino por recorrer. Y tomando ya tu última pregunta respecto a lubricantes, pues puedo decir que Total Energies en este caso somos unos grandes, pues digamos, promotores de este reto. Voy a poner aquí en mi background justamente a uno de los lanzamientos en Europa, que es nuestra línea Rubia 3R. Nuestra línea Rubia 3R, no lo quiero hacer de manera comercial, sino más bien quiero participarles solamente de esto que es un gran desarrollo que ya se lanzó en Europa y que lo tenemos muy bien probado. Son tecnologías lubricantes que permiten ser reutilizadas por medio de un proceso de regeneración y que este producto regenerado pues evita todos esos residuos que hoy en día en otras partes del mundo las flotas en general están llevando a otros procesos quizá para producir diéseles de alto contenido de azufre o algunos otros productos o incluso para incinerarlos en cementeras o en otros procesos similares, que si bien son procesos, digamos, controlados en el tema de emisiones, pues no dejan de ser contaminantes en otros rubros. Entonces, estos lubricantes de muy alto desempeño son hoy un parteaguas de los lubricantes convencionales que conocíamos y los cambiábamos a las 20,000, a los 20,000, 30,000, 50,000 o 60,000 kilómetros, en algunos casos muy exitosos en flotas de transporte pesado, pero también ahora son productos que los podemos utilizar esos 20, 30, 40, 50,000 kilómetros y luego llevarlos a ese reproceso y devolverlos a la flota y utilizar otro tiempo. Entonces, es un proceso también que se puede regenerar varias veces el aceite y esto permite consumir muchos menos litros, digamos, de aceite y también desechar muchos menos litros al ambiente. Llega un momento donde el análisis previo a la regeneración nos dice que tal o cual aceite ya no es posible regenerarlo porque se ha regenerado muchas veces. Entonces es momento sí ya de hacer el confinamiento o de enviar a otro tipo de proceso. Pero eso permite bajar mucho los índices de desechos. Eso por un lado. Y luego, toda una estrategia de lubricación alrededor de toda la unidad se puede implementar. Hay lubricantes sintéticos, por ejemplo, que permiten tener un coeficiente de fricción muy bajo para transmisiones. Y esto va a permitir que al tener un coeficiente de fricción bajo, haya también un consumo energético bajo. Entonces, al tener un consumo energético bajo, quiero decir que puedo ahorrar entre 3 y 5% el consumo de diésel, puedo bajarlo entre 3 y 5% solo por cambiar la transmisión. Pero además hay un ahorro económico porque ese lubricante de transmisión regularmente va a durar más que un aceite mineral dentro del sistema de la transmisión y esto permitirá también pues que ese largo periodo de cambio
consiga ahorros para el transportista. Entonces, es algo muy grande. Aditivos, hay aditivos disponibles en México y en todo el mundo que permiten también el ahorro de combustible, que permiten emitir hasta 60% menos partículas contaminantes o hasta entre 3 y 6% menos gases de efecto invernadero desde los motores. Entonces eso aunado a muchos otros modificaciones, muchas adecuaciones que los fabricantes de motores han hecho, pues permiten justamente esa sostenibilidad. Pero es un trabajo integral. A mí me ha tocado en la industria energética, más que en esta parte transportista logística, me ha tocado en la industria energética pues llevar a cabo algunos proyectos de este tipo. Entonces involucran muchas cosas como la de profesionalizar a cada uno de los participantes en esta cadena de valor de los lubricantes dentro de la empresa del usuario. Eh, Almacenistas, los compradores, quienes hacen uso del aceite, quienes administran la máquina, quienes conducen la máquina o quienes conducen en este caso el camión, todos alineados en un programa de clase mundial que nosotros les hemos otorgado sin costo alguno, además, en nuestro compromiso de compartir nuestra visión sustentable. Eso les ha permitido tener ahorros económicos, les ha permitido tener una mejor administración de sus lubricantes, les ha permitido bajar las temperaturas, por ejemplo, de operación de sus máquinas, y eso es algo importantísimo, sumar desde todos los frentes a la lucha contra el cambio climático, sumar desde todos los frentes a la lucha por conseguir que todas las industrias alrededor de nosotros, nuestros clientes, nuestros socios, nuestros contratistas estén trabajando en esa visión alineada sostenible, garantiza las operaciones en muchos sentidos. Retomo la parte de Cristina, aprovechando que ella representa una organización de mujeres. Últimamente he estado proponiendo, espero que esto tenga frutos muy pronto, este programa de clase mundial que nosotros impartimos y establecemos con nuestros clientes y contratistas respecto a la administración de los lubricantes y otros fluidos para las máquinas. Regularmente era un espacio donde formábamos a varones especialistas en ciertos pilares, porque el programa está compuesto de 13 pilares diferentes, todos enfocados en sostenibilidad, cuidado de las personas, la salud de las personas, el bienestar de las personas en general, pero también el bienestar de las máquinas, pero también el bienestar financiero de la empresa. Entonces, esos 13 pilares comúnmente eran impartidos a varones en el futuro muy cercano. Yo recuerdo en muchos de los cursos que hemos dado, solamente recuerdo a una mujer ahí. Sin embargo, ahora estoy proponiendo a algunas empresas que empecemos a preparar especialistas mujeres y que ellas empiecen a tomar el liderazgo de estas labores que comúnmente hacían los hombres. Entonces, en un afán de equilibrar estas oportunidades para hombres y mujeres, necesitamos todos trabajar con esa visión. Entonces, se trata de hacerlo integral, sí. Los lubricantes ayudan, sí, los aditivos ayudan, sí, algunos otros fluidos que se pueden conseguir para las flotas van a ayudar, pero seguir haciéndolo de manera integral, seguir involucrando a las personas, profesionalizar a las personas, pero que también las mujeres sean estas expertas, estas nuevas expertas en la industria. Muy amable. Muchísimas gracias, Andrés. Creo que esta primera parte ha sido muy enriquecedora para lo que hemos estado discutiendo. O sea, me parece muy interesante lo que hemos hasta ahora trabajado a través de lo que es esta visión de la logística sustentable, donde cada uno de ustedes nos ha hecho abrir nuestros ojos a otros espacios donde no habíamos visto. O sea, hay un tema de inteligencia, por supuesto, hay un tema de ética, hay un tema de colaboración y también, ¿por qué no decirlo?, valentía para romper las inercias contra las cuales nos estamos encontrando. Sin duda, estamos viviendo un punto de quiebre. En las preguntas que tengo, que nos han hecho el favor de enviarnos, tengo un par de ellas que me parecen interesantes. Y trato
trato de abrirlas completamente sobre... La primera es abierta para los tres, su talento es fantástico para poder ayudarnos en esto. ¿Cómo miden la reducción de emisiones en el transporte? Oye, ¿hay alguna fórmula o existen softwares que eventualmente ayuden a esto? Es una pregunta que tenemos de alguien que nos está acompañando el día de hoy. Alguien, está abierta la expresión alrededor. O sea, ¿quién quisiera de pronto hablar sobre esto? Venga, Andrés. Gracias, Manuel. Sí, en este momento no tengo exactamente los modelos y las marcas de los equipos, pero bueno, así como hay centros de verificación vehicular, tanto ligero o pesado, que están vinculados con los programas ambientales del gobierno, pues esos equipos se comercializan hacia cualquier otro sector. Entonces, sí hay una manera de medir estas hay empresas privadas que dentro de sus procedimientos, bueno, tienen este cuidado de medir emisiones en sus camiones. Entonces, cada que van a taller tienen la oportunidad, y no es que en todas las ocasiones lo hagan, pero tienen la oportunidad de hacerlo. Y a mí me tocó verlo porque, bueno, hablaba hace un momento de que hay aditivos que sirven justamente para reducir estas emisiones en máquinas de combustión a diésel o a gasolina. Entonces, pues me ha tocado participar en proyectos donde tenemos que demostrar que estos productos realmente cumplen su cometido o los tres cometidos que tienen. Y principalmente lo que se mide es pues, las emisiones contaminantes y también la reducción del consumo de combustible. Entonces, sí existen, sí están disponibles en el mercado y sí es viable hacerlo. Cristina, ¿nos puedes ayudar? Sí, perdón, complementando un poquito y en línea con lo que dice Andrés, por ejemplo, en la minería subterránea, que estamos hablando de túneles, es muy importante mantener los niveles de emisiones de NOx, de SOx, ¿no? De todo lo que viene de los camiones y el transporte controlados, ¿no? Y esto no se controla a través de la verificación vehicular, como comenta Andrés, sino que precisamente se adquieren este tipo de equipos para estar monitoreando de manera frecuente cuáles son estas emisiones específicas de los equipos. Por otro lado, para medir y reportar las emisiones, por ejemplo, en la COA o en algún otro instrumento, tal vez en tus reportes de sostenibilidad, el método que yo conozco y que yo he utilizado es a través de la medición indirecta, que resulta a partir del consumo de combustible y de acuerdo a la cantidad de combustible que se estuvo consumiendo, pues se utilizan las fórmulas que ya están establecidas que te van a convertir esos litros o esos galones a toneladas de dióxido de carbono equivalente. Lo que le da sentido a tener lo que le da absoluto sentido a tener una disminución y una eficiencia en nuestras rutas logísticas, porque la disminución de combustible tendría impactos específicos. O sea, es un poco en ese ese es un poco en ese contexto. Hablaría en ese sentido, pues, solamente para aclarar desde el principio de la pregunta, obviamente se mide en toneladas de CO2. O sea, vaya en esa perspectiva y agregaría que sí existen, inclusive, por ejemplo, algunos TMS, Miguel, ahorita voy en un momento contigo, algunas TMS que están en el mercado, no, creo que hay un montón de ellos para no tratar de definir, que tienen módulos específicos de huella de carbono para reconocer datos en tiempo real. O sea, vaya, en términos específicos, pues hay mediciones, hay KPIs puntuales, emisiones por tonelada kilómetro, o emisiones por viaje o por unidad de producto entregado. O sea que eventualmente esos tendrían que estar, pues obviamente, vinculados a las decisiones de rediseño logístico. Miguel, discúlpame, por favor, adelante. No, hombre, no, yo nomás complementando porque ya creo que respondí un poco la pregunta y es muy importante definir tu línea base porque hay que partir, pues si se va a medir algo es a partir de dónde, ¿no? Entonces, si ahorita tienes una ruta, pues obviamente se mide ya sea con sensores o los que ya comentaron ahorita, diferentes tipos de metodologías. En el tema vehicular es muy importante de la selección vehicular, es decir, nomás de referencia te puedo decir, tienes la norma 044 de Semarnat. La norma 044, que está enfocada en vehículos que funcionan con tecnología diésel,
te dice los límites máximos que deben de cumplir por tecnología. En México se permite la tecnología ahorita vigente es Euro 6 y EPA 10, digamos, puede variar un poco el nombre de cada país, que tienen topes máximos en material particulado, en NOxes y otro tipo de emisiones. Y una vez que tienes la selección vehicular, te sirve para la base, obviamente el suministro de energía, que ya lo comentaban ahorita, tanto Andrés como Cristina, y hasta en la industria automotriz, tú tienes que cumplir ya mucho de la responsabilidad que tienen con el medio ambiente, es hasta tu proceso de manufactura, en tu cadena de proveeduría, vas midiendo esta parte. Entonces, no solo es la parte de logística y el transporte, en la industria viene hasta los procesos de manufactura y obviamente el tema del suministro de la energía, ver si se generó con energías renovables o no. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una segunda pregunta que creo que nos va a ayudar a tratar de trabajar esto. O sea, es una visión de cómo asegurar la alineación de proveedores a criterios de sustentabilidad. Esa podría ser, y obviamente lo tendríamos que llevar a modelos más amplios, pero bueno, pues habría que encontrar, independientemente de todos los comentarios que encontremos, sugeriría, por supuesto. Cristina, me encantaría cuando hablabas de proveedores locales que tuvieras una intervención sobre ese modelo, si me pudieras ayudar. Quizá después de Andrés, me ayudarías, Cristina, con ese contexto. Venga, Andrés. Gracias. Bueno, en nuestra organización tenemos dos procedimientos. Uno es el ICC, que es el índice de cumplimiento de contratista, que es un procedimiento donde mediante todo nuestro equipo que ve temas ambientales, que ve temas de calidad, que ve temas de seguridad, en general todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, desarrollamos a nuestros contratistas, los llevamos a tener reglas de una empresa de clase mundial como es la de nosotros, que está presente en 163 países y que tiene que cumplir reglamentaciones de 163 países. Entonces eso hace o hizo que con esta historia de crecimiento tuviésemos que generar procedimientos muy robustos que cumplan con la legislación de prácticamente todos estos países, desde los más exigentes hasta algunos muy relajados. Tratamos de que en cada una de las operaciones se lleve un índice de cumplimiento con estándares muy altos. Entonces, primero, pues es el compromiso, ¿no? De que hagas a este contratista, como decía Cristina, yo lo parafraseo, que lo hagas parte de tu cultura, ¿no? Entonces, hacerlo parte de tu cultura, hacerlo parte de tu visión sostenible, hacerlo parte de tu familia, pues te puede llevar a esto. Entonces, el índice de cumplimiento contratista lleva toda la formación, lleva a crear, hay especialistas nuestros que crean procedimientos a veces desde cero con el contratista, le ayudan a crear su propios procedimientos de calidad, sus propios procedimientos de seguridad de acuerdo a los procesos que hace, no solamente en la logística, sino en muchas otras cosas. Y eso culmina con una certificación de validez internacional para ese contratista. Entonces es un procedimiento que pudiese ser en determinado momento bastante complejo para estas empresas, bastante caro a veces para llegar hasta la parte de la certificación. Sin embargo, nosotros lo hacemos en ese plan sin cobrarles nada, en ese plan y en esa visión de integrarlos a esta visión sostenible. Y por otro lado, ya más específico en la parte de transporte, nosotros a nivel global, hacia todos nuestros transportistas, porque tenemos muy pocas unidades propias, sino más bien tenemos contratistas de transporte. Tenemos un programa que nosotros lo denominamos Patrón con M al final, y ese programa Patrón, pues lo utilizamos, lo implementamos en cada uno de los países en donde tenemos operación. Y este programa Patrón, pues va a estar basado, sí, en el tema de eficientar la logística, entregas rápidas, seguras, pero también están basados en una conducción segura, cargas que sean seguras, tiempos que sean seguros, es decir, si hay una zona conflictiva, digamos a las 6 de la tarde la unidad busca resguardo, no forzamos al transportista a que llegue ese mismo día, no pedimos a nuestros clientes que reciban ese cargamento
en horas que no son seguras. Las horas de conducción de los transportistas también es algo muy importante. Digamos, ese programa Patrón está enfocado en cuidar a las personas, está enfocado en cuidar los tiempos de trabajo de las personas, y a la hora que cuidamos a las personas en su descanso, en su salud, en su seguridad física, como resultado nos da rentabilidad, como resultado nos da, digamos, el aseguramiento de que no vamos al no tener percances, por ejemplo, porque sería bastante grave tener un percance de una unidad cargada con un producto como el aceite. Digamos que ambientalmente un derrame no sería bueno para el Pues, ambiente, pero tampoco sería bueno para la empresa. Entonces, a la hora que cuidamos a las personas, digamos que de manera intrínseca, el cuidar todos los demás aspectos se da con tan solo cuidar a bien, las personas. muchas gracias, muchas gracias. Cristina, nos enseñaste el día de hoy que trabajar con proveedores locales es un criterio de sustentabilidad corporativa. Ayúdanos a entender a todos los que estamos aquí. O sea, cómo en un momento determinado ese criterio de sustentabilidad también podemos acompañar a estos proveedores locales a cumplir con sus propios criterios de sustentabilidad a su propia escala. Sí, por supuesto. Esto es, como les comentaba, esta es una práctica muy común en la minería por el hecho de estar en locaciones remotas. Yo puedo tener algunos ejemplos, por ejemplo, en Oaxaca, en la unidad minera en donde yo estuve trabajando durante un tiempo como directora de sostenibilidad, llevábamos esta parte del relacionamiento con los proveedores locales. Teníamos proveedores que a lo mejor eran un grupo de artesanas y sabían confeccionar ropa de manera artesanal, y hubo un trabajo conjunto entre el área de relacionamiento comunitario de la empresa y los grupos de artesanas interesadas para que no solamente, ya que tenían esta pasión, ¿no? No solamente se dedicaran a un tema pues muy relacionado con el turismo, ¿no? Sino que también pudieran aprender a confeccionar uniformes para la empresa, ¿no? Entonces, yo sé que en el país hay muchas empresas que confeccionan uniformes, sin embargo, en este caso se desarrolló y se equipó a la empresa y se la ha acompañado, o se la acompañó durante mucho tiempo para que ellos tuvieran la capacidad de que en la medida en que la unidad minera iba creciendo, ellos iban creciendo en sus capacidades para producir estos uniformes. Otro ejemplo es un proveedor de soldadura de geomembrana, igual local. A ellos se les capacitó, se les apoyó para que pudieran adquirir su maquinaria. Y bueno, se hizo este compromiso, ¿no? En este compromiso de 2 vías, donde también no es fácil, honestamente, no lo voy a romantizar, no es fácil porque hay una cultura detrás de la proveeduría local y hay una cultura industrial, ¿no? Entonces siempre va a ser mucho más fácil agarrarte al proveedor que ya conoce cómo funciona la industria, que ya entiende de contratos, de tiempos, de facturación y de cobros, ¿no? El proveedor local muchas veces no tiene estas características y hay que ser muy paciente y acompañar, porque incluso temas como darse de alta en el SAT, pues es un conflicto cultural para aquellos que vienen o que viven en comunidades remotas y que a lo mejor en su comunidad ni siquiera hay un cajero o no hay una oficina del SAT, y que para poder hacer este tipo de asociaciones, pues tiene que moverse a otro sitio para poder darse de alta, etcétera, ¿no? Entonces, es un proceso que toma su tiempo, que requiere mucha voluntad por parte de la empresa, pero que también genera estas bondades, ¿no? O sea, las empresas que desarrollan proveedores en lo local también están generando una derrama económica importante en la localidad que permite que la gente alcance mayores niveles de educación, que tenga mejores criterios, que amplíe sus oportunidades de desarrollo individual, ¿no? Otro ejemplo es el del transporte. O sea, en este caso, por ejemplo, se hacía un acuerdo con la gente de la comunidad a través de un sindicato, y ellos adquirían sus camiones y ellos los ponían al servicio. Eso sí, como comenta Andrés, el reto acá es mantener los altos estándares de seguridad, que es un trabajo de cultura también, ¿no? O sea, el que des tu mantenimiento, el que inviertas en capacitación, el que inviertas nada más en que el taller de la esquina
que está más o menos, diga que está en buenas condiciones, sino que de pronto hay que desarrollar al taller de la esquina para que pueda hacer una evaluación correcta. Entonces, es algo que genera mucho valor a las empresas. Depende, obviamente la dificultad va a depender del tipo de comunidad o ciudad en la que te encuentres, pero eso es medible y tiene mucho que ver con las áreas de influencia donde te encuentras, ¿no? Fantástico. Gracias a los tres, gracias por tanto talento y tanta visión y tanta perspectiva. Gracias por llevarnos a un lugar diferente. Cristina Rodríguez de WM, Andrés Gutiérrez de Total, Miguel Elizalde de de Mobility Sustainable, vaya, gracias por todo. Nos enseñaron un montón. Nos enseñaron que, por supuesto, la sustentabilidad, en realidad, que la logística y el futuro de la logística no es un tema de algoritmos. O sea, no es un tema de optimizaciones sin principios, sino a través de principios definidos que realmente tienen, digamos, conceptos de aplicación práctica y coherente. O sea, la sostenibilidad nos han enseñado el día de hoy que la sostenibilidad está lejos de ser una promesa, sino en realidad es un compromiso de cada decisión en nuestro día a día dentro de nuestro proceso de gestión, de nuestra gestión logística. Gracias a los tres. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Realmente fantástico panel. Muchísimas gracias.